Número 12. Simón, llamado Pedro. Según la tradición ampliamente aceptada dentro de la Iglesia, Pedro fue crucificado en Roma, pero de una manera inusual, boca abajo. Esta tradición sugiere que cuando Pedro fue sentenciado a muerte, pidió ser crucificado en una cruz invertida. El motivo de su solicitud fue su reconocimiento de haber negado a Jesús y creía que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Sin embargo, es importante señalar que este relato se basa en la tradición y la Biblia no lo confirma ni lo niega. De lo que podemos estar seguros respecto a la muerte de Pedro, es de una profecía hecha por Jesús en Juan. Jesús dijo a Pedro: de cierto te digo, que cuando eras joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, y otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Jesús dijo esto para indicar el tipo de muerte, por la cual Pedro traería gloria a Dios. Al predecir la forma en que moriría Pedro, es posible que Jesús lo estuviera preparando para los desafíos que enfrentaría después de la resurrección de Jesús, ya que Pedro ya no tendría su presencia física. Jesús le recordó a Pedro que en el pasado tenía la libertad de ir y venir como quisiera. Sin embargo, estaba llegando un momento en que ese ya no sería el caso. Es importante señalar que la frase, cuando seas viejo, no implica necesariamente que Pedro viviría hasta una edad avanzada. De hecho, según escritores antiguos, Pedro fue ejecutado aproximadamente 34 años después de la profecía de Jesús, y se desconoce su edad exacta en ese momento. Jesús también predijo la crucifixión, en medio de la muerte de Pedro. La frase, extendiendo las manos, puede interpretarse como que Pedro es crucificado con los brazos extendidos en la cruz. Algunos historiadores sugieren que los romanos también utilizaban el cepo como forma de tortura, en el que las manos del prisionero se extendían sobre un travesaño. Independientemente del método exacto de ejecución, es evidente que Pedro estaba a merced de otros que lo ataron y lo llevaron a la muerte. A pesar de los inquietantes detalles que Pedro escuchó acerca de su muerte inminente, probablemente encontró consuelo, gozo al saber que su martirio traería gloria a Dios. A lo largo de su vida y ministerio, el amor de Pedro por Jesús y su deseo de obedecerlo y glorificarlo fueron evidentes. La disposición de Pedro a morir como martirio, aferrándose a la esperanza del cielo, demuestra su valentía, fe, paciencia y perseverancia. Consideraba un privilegio ser considerado digno de morir por el nombre de Jesús. Número 11. Santiago, llamado Jacobo, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los discípulos prominentes de Jesús y uno de los 2 apóstoles llamados Santiago. En la Biblia, se menciona que Santiago, junto con su hermano, Juan, le preguntaron a Jesús si debían invocar fuego del cielo sobre un pueblo que se negaba a mostrarles hospitalidad, como consta en el libro de Marcos. Además, Santiago le preguntó a Jesús si él y Juan podían ocupar puestos de honor junto a su trono y se comprometió a seguirlo hasta el martirio. Entre los discípulos, Santiago es el único cuyo martirio está registrado en la Biblia. Fue ejecutado a espada, probablemente decapitado por el rey Herodes. Santiago es venerado como la primera persona que murió por Jesús. Según la tradición, Santiago fue misionero en España, fue enterrado allí. Sin embargo, los registros históricos indican que murió en Jerusalén durante los primeros días de la Iglesia cristiana. A pesar de las discrepancias en torno a su entierro, los cristianos han emprendido una peregrinación de larga data, llamada Camino de Santiago, para visitar el supuesto lugar de descanso de Santiago en el noroeste de España. Cada año, aproximadamente 300.000 personas visitan el santuario de Santiago el Mayor en la ciudad de Santiago de Compostela. Número 10. Juan, el hijo de Zebedeo, que es hermano de Jesús. Tenemos conocimiento de que el apóstol Juan, al final de su vida, fue exiliado por su fe, como se menciona en el Apocalipsis. Sin embargo, la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Juan. No obstante, existen varias teorías basadas en la tradición. La teoría más aceptada sugiere que Juan enfrentó el martirio en Éfeso. Según esta teoría, sus enemigos lo arrestaron e intentaron ejecutarlo sumergiéndolo en una gran palangana de aceite hirviendo.
Sin embargo, milagrosamente, John sobrevivió a esta terrible experiencia. Posteriormente, fue condenado a trabajar como esclavo en las minas de Patmos, una isla en el sur del mar Egeo. Fue durante su estancia en Patmos que Juan experimentó una visión de Jesucristo y escribió el libro profético del Apocalipsis. Finalmente, Juan fue liberado, posiblemente debido a su vejez, y regresó a la región que ahora es Turquía. Vivió el resto de su vida en paz y murió siendo un anciano, lo que lo convirtió en el único apóstol que tuvo una muerte no violenta. Otra teoría sobre la muerte de Juan está asociada con Papías de Hierápolis, obispo del siglo I. Según un comentario sobre los escritos de Papías, Juan fue asesinado por un grupo de judíos. Sin embargo, muchos historiadores cuestionan la credibilidad de esta teoría, ya que creen que Papías pudo haber sido mal citado o mal interpretado. También hay una leyenda que sugiere que Juan nunca murió, sino que ascendió directamente al cielo, similar a Enoc y Elías. Sin embargo, no hay evidencia bíblica que respalde esta historia. En última instancia, los detalles específicos de la muerte de John no son cruciales. Lo que importa es el hecho de que proclamó valientemente su fe en Cristo y estuvo dispuesto a morir por ella. Lucas, capítulo 9. El versículo 26 resalta la dedicación de Juan a Jesús, ya que no se avergonzaba de su Salvador. Juan entendió la verdad de la resurrección de Jesús y estuvo dispuesto a sacrificar su vida en lugar de renunciar a su fe. Esta firme convicción subraya la importancia del legado de Juan. A lo largo de las Escrituras, Andrés a menudo desempeñaba un papel secundario respecto de su hermano, Pedro, posiblemente debido a que era más joven o se lo consideraba menos importante. En el año 60 DC, Andrés fue crucificado en la ciudad griega de Patras. Según los hechos de Andrés, fue atado a una cruz en forma de X, conocida como Cruz de San Andrés, porque se consideraba indigno de morir de la misma manera que Jesús. Permaneció suspendido en la cruz durante 3 días y continuó predicando durante ese tiempo. Relatos anteriores describen el crucifijo utilizado en el martirio de Andrés como una cruz tradicional, y en ambas versiones, estaba atado en lugar de clavado. Número 9. Andrés. Andrés era hermano de Simón Pedro y era pescador de oficio. Fue el primer discípulo llamado por Jesús para servirle. Aunque no formaba parte del círculo íntimo de los 3 discípulos, tenía una relación estrecha con Jesús. Antes de seguir a Jesús, Andrés fue discípulo del primo de Jesús, Juan el Bautista. Fue Andrés quien presentó a Pedro a Jesús y lo declaró el Mesías, aunque a menudo se le atribuye a Pedro este reconocimiento. A lo largo de las Escrituras, Andrés a menudo desempeñaba un papel secundario respecto de su hermano, Pedro, posiblemente debido a que era más joven o se lo consideraba menos importante. En el año 60 DC, Andrés fue crucificado en la ciudad griega de Patras. Según los hechos de Andrés, fue atado a una cruz en forma de X, conocida como Cruz de San Andrés, porque se consideraba indigno de morir de la misma manera que Jesús. Permaneció suspendido en la cruz durante 3 días y continuó predicando durante ese tiempo. Relatos anteriores describen el crucifijo utilizado en el martirio de Andrés como una cruz tradicional, y en ambas versiones, estaba atado en lugar de clavado. Número 8. Felipe. El apóstol solo se menciona unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Comparte el suyo con otros 3 hombres llamados Felipe en la Biblia, lo que genera confusión entre los primeros lectores. No se sabe mucho sobre el apóstol Felipe, pero al igual que Pedro y Andrés, provenía de la ciudad costera de Betsaida en el mar de Galilea. La Biblia sugiere que algunos griegos buscaron a Felipe debido a su dominio del griego, lo que indica que pudo haber tenido un mejor dominio del idioma en comparación con sus compañeros discípulos. Felipe es especialmente reconocido por llevar a Natanael a Jesús, como se registra en el libro de Juan. En este relato, Jesús pone a prueba a Felipe preguntándole, ¿dónde comprar pan para alimentar a una multitud de 5,000 personas? Más adelante en las Escrituras, Felipe le pide a Jesús que les revele a Dios el Padre, a lo que Jesús responde que cualquiera que haya visto al Padre. Los detalles que rodean la muerte de Felipe, que probablemente ocurrió alrededor del año 80 DC. Un relato afirma que murió por causas naturales, mientras que otros registros sugieren que fue apedreado, decapitado o crucificado boca abajo. El apóstol está envuelto en un velo de misterio, ya que hay poca información disponible sobre el más allá de su nombre.
Hay sugerencias de que podría haber sido conocido por otro nombre, que tenía una estrecha asociación con Felipe en la Biblia, lo que implica cierto nivel de relación entre los dos. Algunos eruditos proponen que Bartolomé y Natanael son la misma persona, ya que Natanael está estrechamente vinculado a Felipe, pero Bartolomé no se menciona en el Evangelio de Juan. Sin embargo, otros sostienen que Bartolomé y Natanael eran individuos distintos. Número 7. Bartolomé, llamado Natanael. Como la mayoría de los demás apóstoles, se cree que Bartolomé fue martirizado, pero los relatos de su muerte varían. La versión más popular y espantosa afirma que fue desollado vivo y posteriormente decapitado. Las representaciones artísticas de la muerte de Bartolomé a menudo lo representan sosteniendo un cuchillo desollador o vistiendo su propia piel, enfatizando la brutalidad de su martirio. Otros relatos sugieren que fue golpeado, crucificado boca abajo, derribado en vida y luego desollado y decapitado, o golpeado hasta dejarlo inconsciente y arrojado al mar antes de ser decapitado. Los detalles de la muerte de Bartolomé aún no están claros debido a historias contradictorias, pero es evidente que no murió por causas naturales ni por vejez. Independientemente de los detalles precisos, se cree que su partida de este mundo fue una experiencia horrible. Número 6. Mateo, llamado Leví. También conocido como Leví, fue un recaudador de impuestos durante el primer siglo en el judaísmo. Su profesión implicaba recaudar dinero para Roma de sus compañeros judíos, lo que fue muy criticado y despreciado porque simbolizaba la ocupación de Israel por parte de Roma. Sin embargo, cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, demostró que Dios elige personas de todos los ámbitos de la vida para llevar a cabo su obra, incluso aquellos que normalmente se consideraban extraños. A pesar de ser mencionado solo 7 veces en la Biblia, Mateo es ampliamente reconocido como uno de los discípulos más conocidos. Según los evangelios, Jesús se acercó a Mateo en su puesto de recaudador de impuestos y lo invitó a seguirlo. Posteriormente, compartieron una comida en casa de Mateo, junto con muchos publicanos y pecadores. Jesús no participó en esta reunión para respaldar un comportamiento inmoral, sino para transmitir el mensaje de que incluso aquellos que la sociedad consideraba irredimibles fueron aceptados por Dios. Las circunstancias que rodearon la muerte de Mateo siguen siendo en gran medida desconocidas. Si bien un relato sugiere que murió de vejez, es más probable que él, como la mayoría de sus compañeros discípulos, fuera martirizado. Hay varios relatos sobre su posible destino, incluidas historias de decapitación, apuñalamiento, quema o lapidación. Número 5. Tomás. El apóstol no se menciona extensamente en la Biblia y la información sobre su vida está fragmentada y confusa. Sin embargo, obtuvo reconocimiento por su escepticismo, lo que desembocó en el famoso incidente que le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. En el Evangelio de Juan, Tomás expresó dudas sobre la resurrección de Jesús, afirmando que necesitaba pruebas tangibles al ver y tocar las heridas infligidas a Jesús durante su crucifixión. Jesús se apareció ante Tomás y le ofreció la oportunidad de tocar sus heridas, cumpliendo la condición que Tomás se había puesto de creer en la realidad de la resurrección. Este evento se convirtió en la piedra angular de la fe basada en evidencia y el concepto de creer, sin ver físicamente. La tradición sostiene que Tomás fue martirizado el 3 de julio del 72 DC, en Lahore, India. Según los relatos, lo mataron con lanzas. A diferencia de las narraciones que rodean la muerte de otros discípulos, solo hay unas pocas historias sobre los detalles específicos del martirio de Tomás y, por lo general, coinciden entre sí. Número 4. Andrés, hijo de Alfeo, era un nombre relativamente común durante los tiempos bíblicos. Mencionado solo en las listas de apóstoles, poco se sabe con certeza sobre él, excepto que su nombre era James y el nombre de su padre era Alfeo. A pesar de varias especulaciones, ninguna de ellas puede fundamentarse como fáctica. Para aumentar la confusión, está claro que Santiago, el hijo de Alfeo, era un individuo distinto de Santiago, el hijo de Zebedeo. Además, hay otros 2 individuos llamados Santiago en la Biblia, Santiago el Justo, que era hermano de Jesús, y Santiago el Menor. No está claro si alguno de ellos es la misma persona que James, el hijo de Alfeo.
La Iglesia primitiva también luchó con esta confusión. Dada la falta de claridad, es difícil determinar cómo murió Santiago, el hijo de Alfeo. El hermano de Jesús, Santiago, tuvo un final violento, lo empujaron desde el pináculo del templo, lo golpearon con un garrote y lo apedrearon hasta morir. Un relato sugiere que Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado durante una misión de predicación en Egipto, mientras que otra historia afirma que fue apedreado hasta morir en Jerusalén. Independientemente de las circunstancias precisas, es probable que el apóstol Santiago fuera martirizado. Número 3. Judas. El apóstol es conocido por varios nombres, entre ellos Judas de Santiago, Tadeo, Judas Tadeo y Labeo. Si bien algunos especulan que pudo haber sido hermano de Jesús, no hay una declaración bíblica clara que lo confirme, lo que hace que sea incierto si los dos Judas eran la misma persona. Especular sobre la vida o la muerte de Judas se vuelve desafiante sin considerar esta posibilidad. Sin embargo, es seguro que Judas, el apóstol, era distinto de Judas Iscariote, y recibió el apodo de Tadeo para diferenciarse de la figura desagradable de Judas dentro de la Iglesia. La tradición sostiene que Judas, el apóstol, fue martirizado junto con Simón el Celote en lo que hoy es la ciudad de Beirut, en el año 65 DC. Esta región formaba parte de la provincia romana de Siria en ese momento. Las obras de arte religiosas, a menudo, representan a Judas sosteniendo un hacha, simbolizando la causa de su muerte. Según un relato, sus restos fueron transportados de Beirut a Roma en 1665 y colocados en una cripta, en la Basílica de San Pedro, donde comparte su tumba con Simón el Celote. Otra historia sugiere que los restos de Judas fueron conservados en un monasterio armenio en Kurdistán. Permanecieron allí al menos hasta mediados del siglo. Un osario con la inscripción Judas Tadeo fue descubierto junto con varios osarios, sin marcar en el valle de Jezreel en Israel. La datación del sitio indica que podría ser el lugar de entierro de Judas, que data a más tardar del siglo I. Número 2. Simón. El Celote se menciona únicamente en las listas de los apóstoles, sin más detalles sobre su vida. El significado de su apodo, el Celote, sigue siendo incierto. Una posibilidad es que estuviera asociado con los celotes, una secta judía conocida por buscar la revolución y una figura mesiánica. Otra interpretación sugiere que Simón era celoso en su dedicación al estudio de la ley mosaica o en su compromiso con Jesús y sus enseñanzas. Las primeras traducciones erróneas de la Biblia generaron confusión, refiriéndose erróneamente a Simón como Simón el cananeo y vinculándolo con el hermano de Jesús. Esto hizo que algunos creyeran que Simón estuvo presente durante el primer milagro de Jesús, al convertir el agua en vino, aunque la comprensión actual sugiere que esto podría no ser exacto. Según la tradición, Simón predicó en Egipto, pero se sabe poco más sobre su vida y hay relatos contradictorios sobre su muerte. Los primeros registros de Simón datan de siglos después de su presunta muerte, lo que dificulta determinar con certeza el escenario más probable. Durante el siglo B, el historiador armenio Moisés de Turín escribió que Simón fue martirizado en el reino de Iberia. La recopilación de vidas de santos conocida como la leyenda dorada afirma que Simón el Celote fue martirizado en Persia en el año 65 DC. Los cristianos etíopes creen que fue asesinado en la región central de Israel llamada Samaria. Un relato sugiere que Simón fue crucificado en Gran Bretaña en el año 61 DC, mientras que otra historia afirma que fue cortado por la mitad. La tradición oriental sostiene que murió de viejo en la antigua ciudad de Odesa. Número 1. Judas Iscariote. Es recordado principalmente por su traición a Jesús. Fue uno de los 12 discípulos que pasaron 3 años viviendo con Jesús y siguiéndolo. Durante este tiempo, fue testigo del ministerio, las enseñanzas y los milagros de Jesús. Judas ocupó el puesto de tesorero entre los discípulos y abusó de su papel de confianza robando de sus recursos. Después de traicionar a Jesús, Judas experimentó un profundo remordimiento pero no un arrepentimiento genuino. Los relatos de la muerte de Judas mencionados en Mateo y Lucas, en el libro de los Hechos, presentan algunas dificultades a la hora de conciliar sus detalles. Mateo afirma que Judas murió ahorcado.
El pasaje del Evangelio de Mateo describe cómo Judas arrojó en el templo el dinero que recibió por traicionar a Jesús, se fue y procedió a ahorcarse. Los principales sacerdotes encontraron el dinero, consideraron inapropiado ponerlo en el tesoro, ya que se consideraba dinero de sangre. Decidieron usar el dinero para comprar un campo conocido como el campo del alfarero, el cual se convirtió en un lugar de sepultura. Este campo llegó a ser llamado el campo de la sangre. Por otro lado, menciona que Judas cayó al campo y experimentó una ruptura en el cuerpo. El relato del libro de los Hechos afirma que Judas usó el dinero que ganó con su maldad para comprar un campo. Allí, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió de golpe, provocando que sus intestinos se derramaran. Este evento se hizo ampliamente conocido en Jerusalén, y posteriormente el campo fue llamado Keldema, que significa campo de sangre. ¿Cuál relato es exacto? ¿Judas murió ahorcado o cayendo, o podrían ser ciertas ambas versiones? Surge otra pregunta respecto a la compra del campo. ¿Lo compró Judas o lo compraron los sacerdotes? Para conciliar los detalles de la muerte, se puede entender que Judas se ahorcó en el campo del alfarero, lo cual fue la causa de su muerte. Más tarde, cuando su cuerpo había comenzado a descomponerse e hincharse, la cuerda o rama con la que se había ahorcado se rompió, provocando que su cuerpo cayera y se reventara en la tierra del campo del alfarero. Es importante notar que Lucas afirma que Judas murió por la caída, sino que su cuerpo cayó. El pasaje de Hechos supone que Judas está colgado, ya que una simple caída en un campo normalmente no resultaría en que un cuerpo estallara. Solo la descomposición y una caída desde una altura podrían provocar tal resultado. Así, Mateo menciona la causa real de la muerte, mientras que Lucas se centra más en los espantosos detalles que la rodean. Respecto a quién pagó el campo, se pueden considerar dos posibles conciliaciones. 1. A Judas le prometieron las 30 piezas de plata varios días antes del arresto de Jesús, Marcos. En algún momento durante los días previos a su traición, Judas hizo arreglos para comprar un campo, aunque todavía no se había intercambiado dinero. Después de la traición, Judas recibió el pago, pero luego devolvió el dinero a los principales sacerdotes. Los sacerdotes, considerando que la plata estaba manchada de sangre, completaron la transacción que había iniciado Judas y compraron el campo. 2. Cuando Judas arrojó las 30 piezas de plata en el templo, los sacerdotes tomaron el dinero y lo usaron para comprar el campo del alfarero. Si bien es posible que el propio Judas no haya comprado personalmente el campo, proporcionó el dinero para la transacción, por lo tanto, podría ser considerado el comprador. Gracias.